El viento soplaba con una fuerza inusual aquella mañana, barriendo las hojas secas que se arremolinaban en el patio de tierra de la vieja casa de madera. Era un sonido constante, un murmullo que se había convertido en el único compañero de Elena. A sus 30 años, su rostro aún conservaba la frescura de la juventud, pero sus ojos, oscuros y profundos, contaban una historia de pérdidas y silencios prolongados. Vivía en un aislamiento casi absoluto, en un rincón olvidado donde los caminos de tierra parecían desvanecerse entre las colinas y los bosques densos. Su esposo, el hombre con el que había soñado construir un imperio de amor y trabajo en aquella tierra indomable, había partido de este mundo de manera repentina, dejándola anclada a una promesa de futuro que se había desmoronado como un castillo de arena bajo la lluvia. Desde aquel día oscuro, la vida de Elena se había transformado en un reloj de arena donde cada grano caía con una lentitud exasperante. Pasó a vivir sola, sumergida en una soledad que al principio dolía como una herida abierta, pero que con el tiempo se había convertido en una costra gruesa, en una armadura invisible. No había vecinos a kilómetros a la redonda, no había voces que rompieran la monotonía del canto de las cigarras o el aullido nocturno de algún animal distante. Y es que la vida a veces nos coloca en situaciones donde el silencio es tan grande que nos obliga a escuchar nuestra propia alma. Si alguna vez te has sentido así, si alguna vez has sentido que el mundo sigue girando mientras tú te quedas detenido en un punto fijo, quiero darte la bienvenida aquí, al canal Historias Narradas. Este es un espacio para nosotros, para quienes sabemos que las emociones verdaderas toman tiempo en sanar y en florecer. Te invito de todo corazón a que te suscribas ahora mismo, a que actives esa pequeña campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras vivencias. Y cuéntame ahí abajo, en los comentarios, desde qué ciudad o país nos estás escuchando en este momento. Me encanta leerlos y saber que, aunque estemos lejos, estamos unidos por estas historias narradas que nos tocan el corazón. El día de Elena comenzaba siempre mucho antes de que el sol se atreviera a asomar sus primeros rayos por encima de las montañas. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de las ventanas de madera, obligándola a levantarse de una cama que le quedaba demasiado grande. Sus pies descalzos tocaban el suelo de tablas irregulares, y su primera tarea era siempre la misma: encender el fuego de la cocina de leña. El olor a humo, a madera de pino quemada, era el aroma de su supervivencia. Mientras el agua hervía en una vieja olla de hierro, ella se asomaba a la puerta principal, observando la inmensidad de sus tierras, aquellas que alguna vez representaron un sueño compartido y que ahora eran su única fuente de sustento. Había aprendido a cultivar la tierra con sus propias manos, unas manos que antes eran suaves y que ahora estaban marcadas por los callos y la tierra bajo las uñas. Plantaba maíz, frijoles y algunas hortalizas que lograban resistir los caprichos del clima. Cada semilla que depositaba en la tierra era un acto de fe, una plegaria silenciosa para que la naturaleza le permitiera seguir viviendo un día más sin tener que abandonar el único lugar en el que sentía que aún podía respirar la esencia de su difunto esposo. Recordaba vívidamente las tardes en que ambos, sentados en el porche, imaginaban los campos llenos de cosechas, riendo y haciendo planes para un futuro que nunca llegó. Esos recuerdos eran un arma de doble filo, la abrigaban en las noches más frías, pero también le recordaban todo lo que había perdido. A media mañana, cuando el sol ya calentaba un poco más la tierra húmeda, Elena tomaba una canasta de mimbre tejida a mano, la llenaba con la poca ropa que necesitaba lavar y caminaba por un sendero estrecho que descendía serpenteando entre árboles frondosos hasta llegar a un lago cristalino. El lago era un espejo de agua mansa, rodeado de piedras lisas y musgo verde. El agua estaba helada, bajaba directamente de los manantiales de la montaña, pero a Elena no le importaba.
El acto de lavar la ropa en la orilla se había convertido en un ritual, casi en una meditación. Se arrodillaba sobre una piedra plana, sumergía las telas en el agua transparente y las frotaba con fuerza contra la superficie rugosa de otra roca, usando un jabón hecho por ella misma a base de cenizas y grasas. A veces el agua fría despierta los sentidos que la tristeza ha dormido, pensaba Elena para sí misma, mientras el sonido rítmico de la ropa contra la piedra llenaba el aire tranquilo. En ese lugar, junto al lago, Elena sentía una conexión especial con el universo. Observaba a los pequeños peces nadar curiosos cerca de sus manos sumergidas, veía a las aves bajar a beber y luego emprender el vuelo hacia lo desconocido. Todo en la naturaleza seguía su curso, ajeno a los dramas humanos, y esa indiferencia natural de alguna manera le daba paz. Una tarde, mientras estaba sentada en la orilla, descansando después de lavar, había rescatado a un pequeño pájaro que había caído de su nido. Lo cuidó durante días enteros, alimentándolo con semillas machacadas y gotas de agua que le daba con la yema de sus dedos. Cuando el pájaro finalmente estuvo lo suficientemente fuerte como para volar lejos, Elena sintió una lágrima correr por su mejilla. Era una mezcla de alegría por la libertad del animal y una profunda tristeza, porque, una vez más, se quedaba sola. Esas pequeñas historias, esos pequeños destellos de vida, eran lo único que mantenía su corazón latiendo con algún propósito. Las semanas se convertían en meses, y los meses parecían fundirse en un solo bloque de tiempo indistinguible. Elena rara vez hablaba en voz alta, a menos que fuera para susurrarle al viento o a las plantas. Sin embargo, el destino, que a menudo actúa de formas misteriosas e inesperadas, estaba a punto de cambiar el rumbo de su existencia solitaria. Todo ocurrió en una tarde de otoño, cuando las hojas de los árboles habían adquirido tonos dorados y rojizos, creando un paisaje que parecía sacado de una pintura melancólica. Elena estaba en el huerto, con un sombrero de paja de ala ancha que le cubría el rostro, arrancando las malas hierbas que amenazaban sus plantas de frijol. El silencio de la tarde solo era interrumpido por el sonido del azadón golpeando la tierra seca. De repente, un sonido diferente, extraño y ajeno a su rutina, la hizo detenerse en seco. Era el sonido rítmico y pesado de unos cascos de caballo golpeando el camino de tierra que llevaba hacia su propiedad. Elena se enderezó, apoyándose en el mango de madera del azadón, y afinó la vista hacia el horizonte, donde el camino se perdía entre los árboles. Su corazón, que había estado aletargado durante tanto tiempo, dio un salto inesperado. Nadie, absolutamente nadie, tomaba ese camino a menos que estuviera irremediablemente perdido. De entre las sombras de los árboles emergió la figura de un hombre montado en un caballo alazán de gran porte. El hombre cabalgaba despacio, observando el paisaje a su alrededor con una mezcla de curiosidad y cansancio. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada por el clima, pantalones oscuros y botas de montar cubiertas de polvo. Un sombrero de ala corta le proyectaba una sombra sobre los ojos, pero Elena podía notar, incluso desde la distancia, que no era un habitante de las zonas cercanas. Su postura, la forma en que sostenía las riendas, indicaba seguridad, pero también el agotamiento de quien lleva muchas horas de viaje ininterrumpido. El hombre se detuvo a cierta distancia de la valla de madera que delimitaba el huerto de Elena. Parecía estar consultando un mapa de papel arrugado que sacó del bolsillo interior de su chaqueta. Miró el papel, luego miró hacia la casa de madera, hacia el lago brillante a lo lejos, y finalmente sus ojos encontraron la figura de la mujer que estaba de pie en medio de los cultivos, estática como una estatua, observándolo con una mezcla de sorpresa y recelo. Mateo, que así se llamaba el viajero, era un hombre de unos 40 años, un granjero que había dedicado su vida a trabajar tierras ajenas y que, tras años de esfuerzo y ahorro, había salido en busca de un pedazo de mundo que pudiera llamar suyo.
Había escuchado rumores sobre tierras fértiles y olvidadas en aquella región, propiedades abandonadas o cuyos dueños estarían dispuestos a vender por un precio justo. Llevaba días recorriendo senderos equivocados, enfrentándose a caminos cortados y a indicaciones confusas. Estaba agotado, la garganta le ardía por la sed y su caballo necesitaba descanso urgente. Al ver a Elena, Mateo guardó el mapa lentamente. Espoleó con suavidad a su caballo para acercarse hasta la valla. La sorpresa de encontrar a una mujer joven viviendo en un lugar tan remoto y salvaje se reflejó en su rostro marcado por el sol. «Buenas tardes», dijo Mateo, con una voz profunda pero amable, llevándose una mano al ala del sombrero en señal de respeto. «Espero no haberla asustado. Me temo que he perdido el rumbo». Elena no respondió de inmediato. Llevaba tanto tiempo sin hablar con otro ser humano que su voz parecía haber quedado atrapada en el fondo de su garganta. Apretó las manos alrededor del mango del azadón, evaluando al extraño. Sus ojos recorrieron el rostro cansado del hombre, notando las líneas de expresión alrededor de sus ojos, la sombra de una barba de varios días y, sobre todo, una mirada franca que no transmitía peligro, sino una genuina necesidad de ayuda. «Por aquí es fácil perderse», logró articular Elena finalmente. Su voz sonó un poco áspera, como una cuerda de guitarra que no ha sido afinada en mucho tiempo, pero mantenía una dulzura innegable. «No hay letreros y los caminos cambian con las lluvias». Mateo asintió, esbozando una pequeña sonrisa de alivio al escucharla hablar. «Llevo horas dando vueltas», confesó él, acariciando el cuello sudado de su caballo. «Mi nombre es Mateo. Vengo buscando tierras que estén a la venta por esta zona, pero creo que el mapa que compré es más viejo que yo. Podría, si no es mucha molestia, regalarme un poco de agua para mí y para mi caballo. Prometo no quitarle mucho de su tiempo». Elena miró al caballo, que resoplaba mostrando signos evidentes de fatiga, y luego volvió a mirar a Mateo. La hospitalidad era una ley no escrita entre la gente del campo, incluso para alguien tan aislada como ella. Además, a pesar de su desconfianza inicial, había algo en la presencia de ese hombre que no la incomodaba, algo que rompía la coraza de su soledad de una manera extrañamente reconfortante. «Claro», respondió Elena, dejando el azadón apoyado contra la valla de madera. «Hay un pozo detrás de la casa, el agua es fresca, puede llevar el caballo hasta el abrevadero viejo que está junto al roble grande». Mateo bajó del caballo con un movimiento ágil, a pesar del cansancio evidente. Sus botas crujieron al pisar la tierra seca y se acercó a la valla para abrir la pequeña puerta de madera. Mientras caminaba junto a Elena hacia la parte trasera de la casa, el silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era el silencio opresivo de la soledad, sino un silencio expectante, cargado de preguntas no formuladas. «Este es un lugar hermoso», comentó Mateo rompiendo el hielo mientras llenaba un cubo de madera con el agua del pozo para su caballo. Miró a su alrededor, apreciando la forma en que la luz del atardecer bañaba los campos y se reflejaba en el lago distante. «Muy tranquilo, aunque imagino que requiere mucho trabajo mantener todo esto en pie». «Es tierra dura», murmuró Elena, observando cómo el caballo bebía con avidez. «Pero da lo necesario para vivir, si uno está dispuesto a escuchar lo que la tierra pide». Mateo se giró para mirarla, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Se dio cuenta de que Elena llevaba ropas sencillas, un vestido de algodón desgastado por los lavados y un delantal con manchas de tierra. Sin embargo, había una dignidad inmensa en su postura, una fuerza silenciosa que le llamó profundamente la atención. «¿Vive aquí con su familia?», preguntó Mateo, intentando mantener un tono casual, aunque la ausencia de voces o movimientos adicionales en la propiedad ya le había dado una pista. Elena bajó la mirada por un segundo, un gesto sutil que no pasó desapercibido para Mateo.
Vivo sola, contestó ella, levantando de nuevo la vista, esta vez sosteniendo la mirada del forastero con una firmeza que ocultaba su vulnerabilidad. Desde hace algunos años. Mateo asintió despacio, comprendiendo que había tocado un terreno delicado. Él, que había pasado gran parte de su vida adulta trabajando bajo el sol abrasador, mudándose de un lugar a otro sin echar raíces profundas, entendía bien el peso de la soledad. Sin embargo, la soledad que él había elegido era diferente a la que veía en los ojos de aquella mujer. «Mis disculpas», dijo él suavemente. «No pretendía ser entrometido. Le agradezco enormemente el agua, Elena». Ella levantó las cejas ligeramente sorprendida. «No le he dicho mi nombre», señaló Elena. Mateo sonrió, una sonrisa sincera que hizo que las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos se profundizaran. «Es verdad, no lo hizo», respondió él, «pero vi el nombre tallado en la vieja mecedora del porche cuando nos acercábamos. Para Elena», dice. «Supuse que era usted». Elena sintió un pequeño nudo en la garganta. Esa mecedora había sido un regalo de su esposo en su primer aniversario. El hecho de que este extraño se hubiera fijado en un detalle tan íntimo la desconcertó y al mismo tiempo le provocó una extraña calidez. El sol comenzó a ocultarse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El aire empezó a enfriarse rápidamente, anunciando la llegada de la noche. Mateo sabía que debía continuar su camino para encontrar un lugar seguro donde acampar, pero una fuerza invisible parecía mantenerlo anclado a ese lugar, cerca del pozo, conversando con la mujer de la mirada profunda. «Debería continuar», dijo Mateo finalmente, aunque sus pies no se movieron. «Si sigo este camino hacia el norte, ¿encontraré alguna posada o un pueblo cercano?» Elena negó con la cabeza lentamente. «El pueblo más cercano está a más de 3 horas a caballo, y el camino norte está cortado por un derrumbe que hubo con las tormentas del mes pasado. Si intenta cruzarlo de noche, será peligroso». Mateo suspiró, frotándose la nuca. Estaba exhausto y su caballo también. «Parece que mi sentido de la orientación es peor de lo que pensaba», bromeó él, con un tono resignado. «Supongo que tendré que buscar un buen árbol donde tender mi manta por esta noche». Elena lo miró en silencio. La idea de un forastero durmiendo a la intemperie cerca de sus tierras la ponía en una situación moral complicada. Por un lado, estaba la cautela natural de una mujer que vive sola. Por otro, estaba la empatía y la conciencia de los peligros que la noche ocultaba en aquellos bosques. Observó a Mateo, su actitud respetuosa, el cansancio en sus hombros, y tomó una decisión que iba en contra de todas las reglas de supervivencia que se había autoimpuesto durante esos años de aislamiento. «El granero está vacío y el techo es firme», dijo Elena, su voz sonando más segura ahora. «Hay heno limpio y estará protegido del viento y de los animales nocturnos. Puede pasar la noche ahí si lo desea. Mañana a primera hora, con la luz del día, le indicaré el camino seguro hacia el pueblo». Mateo se sorprendió por la oferta. Sabía lo mucho que significaba aquel gesto de confianza viniendo de alguien que claramente protegía su privacidad. «Se lo agradezco infinitamente», Elena, respondió él, haciendo una pequeña inclinación de cabeza. «Prometo no causar ninguna molestia, y le pagaré por la estancia». «No es necesario», cortó ella rápidamente. «La hospitalidad no se cobra en esta casa. Lleve su caballo, le mostraré dónde está el granero». Mientras caminaban hacia la estructura de madera vieja, pero resistente, el cielo se cubrió de estrellas brillantes, un manto luminoso que solo se puede apreciar en lugares donde la luz humana no interfiere. Elena encendió una lámpara de aceite y la cálida luz amarilla iluminó el interior del granero, creando sombras danzantes en las paredes de tablones.
Mateo acomodó a su caballo en uno de los cubículos, desencillándolo y asegurándose de que tuviera heno suficiente. Elena se quedó cerca de la puerta, observando la eficiencia y el cuidado con el que el hombre trataba al animal. Había bondad en sus manos, una gentileza que contrastaba con su apariencia ruda. «Tiene una propiedad hermosa, Elena, a pesar de lo duro que debe ser llevarla sola», comentó Mateo mientras acomodaba su manta sobre un montón de heno limpio. «He visto muchas tierras en mis viajes, pero pocas tienen este aire de paz». «La paz a veces cuesta muy caro», respondió ella, casi en un susurro. «Buenas noches, Mateo. Si necesita algo más de agua, sabe dónde está el pozo». Elena se dio la vuelta para regresar a su casa, dejando a Mateo en la semioscuridad del granero. Sin embargo, justo antes de cruzar la puerta, Mateo habló de nuevo, deteniéndola en seco. «Mañana, antes de irme», dijo él, acercándose unos pasos hacia la puerta, «podría ayudarla a arreglar esa bisagra rota del porche que vi al llegar. Es lo menos que puedo hacer para agradecerle el techo». Elena se giró y por primera vez en mucho tiempo, una genuina, aunque levísima, sonrisa asomó a sus labios. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Simplemente asintió con un movimiento casi imperceptible de la cabeza y se alejó caminando bajo la luz de las estrellas, sintiendo que, por primera vez en años, la noche no parecía tan fría ni tan inmensamente vacía. Y mientras cerraba la puerta de su casa con el pestillo de hierro, supo que el silencio ensordecedor que había habitado sus días acababa de romperse, dejando entrar un eco diferente que no lograba comprender del todo, pero que la obligaba a pensar en la mañana siguiente con una extraña y olvidada sensación de anticipación. La luz del amanecer comenzó a filtrarse tímidamente por las rendijas de la ventana, pintando rayas doradas sobre el suelo de madera de la habitación de Elena. El aire aún conservaba el frío de la noche, pero había una cualidad diferente en esa mañana. Por primera vez en muchísimo tiempo, el primer sonido que escuchó al despertar no fue el canto solitario de un ave madrugadora, ni el silbido del viento colándose por las tejas sueltas del techo. Fue un sonido rítmico, metálico y constante. Un golpe firme contra la madera. Elena se sentó en el borde de la cama, frotándose los ojos, confundida por un instante. Entonces, la memoria de la noche anterior regresó de golpe. El forastero, Mateo, el caballo alazán, la promesa de arreglar la bisagra. Se levantó con una prisa que no había sentido en años, alisando su vestido de algodón grueso y echándose un chal de lana sobre los hombros. Al abrir la puerta principal, el aire fresco de la mañana le golpeó el rostro, trayendo consigo el inconfundible aroma a café recién hecho, mezclado con el olor a pino de las montañas. Allí estaba Mateo, en el porche, con las mangas de la camisa remangadas hasta los codos, mostrando unos brazos fuertes y curtidos por el sol. Tenía un martillo en una mano y unos clavos viejos que había enderezado sobre una piedra en la otra. La bisagra de la puerta, que llevaba meses colgando tristemente y que obligaba a Elena a levantar la madera cada vez que quería cerrar, ahora estaba firmemente sujeta en su lugar. Mateo se detuvo al escuchar los pasos de ella y se giró, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Buenos días», Elena, dijo él, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado pero satisfecho. «Espero no haberla despertado con el ruido. Encontré algunas herramientas en el cobertizo y pensé en aprovechar la luz de la mañana. Ya sabe lo que dicen, el trabajo temprano rinde el doble». Elena miró la puerta arreglada y luego al hombre que estaba frente a ella. Había una eficiencia en sus movimientos, un respeto por el trabajo manual que ella comprendía a la perfección. «Buenos días, Mateo», respondió ella, su voz aún un poco ronca por el sueño. «No me ha despertado.
De hecho, es extraño escuchar otro sonido que no sea el mío por aquí. Le agradezco mucho el arreglo. Es lo menos que podía hacer por el alojamiento, contestó él, guardando el martillo en una vieja caja de madera. Su caballo está alimentado y descansado, y si me permite el atrevimiento, encendí el fuego de su cocina exterior y preparé un poco de café. Traía unos granos en mis alforjas. Pensé que podríamos compartir una taza antes de que yo siga mi camino. La idea de compartir el desayuno con un hombre, de sentarse frente a alguien y simplemente estar, provocó un revuelo en el estómago de Elena. Sin embargo, el aroma del café era demasiado tentador y la amabilidad de Mateo desarmaba cualquier defensa que ella intentara levantar. Asintió suavemente y caminó hacia la mesa de madera rústica que estaba bajo la sombra de un gran roble en el patio trasero. Mientras bebían el café caliente en tazas de peltre, el silencio entre ellos ya no era tenso, sino cómodo. Observaban cómo la niebla de la mañana se levantaba lentamente sobre las aguas del lago distante. Mateo le habló un poco de su vida, sin entrar en detalles dolorosos, pero con la honestidad de un hombre que no tiene nada que ocultar. Le contó que había trabajado en haciendas del sur desde que era un muchacho, cuidando ganado y sembrando tierras que nunca llevarían su nombre. Habló de su deseo de encontrar un rincón tranquilo, un lugar donde pudiera plantar un árbol y saber que lo vería crecer año tras año. Siempre he sido un hombre de paso, confesaba Mateo, mirando el fondo oscuro de su taza. Pero llega una edad en la que las botas pesan, Elena. Uno se cansa de empacar la vida en 2 alforjas. Busco un pedazo de tierra fértil, no muy grande, pero suficiente para no depender de nadie más. Elena lo escuchaba atentamente. Entendía esa necesidad de pertenencia. Ella misma había sentido ese llamado cuando llegó a esas tierras con su esposo, llenos de ilusiones. «Por aquí hay muchas fincas abandonadas», dijo Elena, señalando vagamente hacia las colinas del este. Familias que se rindieron cuando vinieron las grandes sequías hace unos años. Obras a medio terminar. Pero la tierra es agradecida si se le tiene paciencia. Mateo la miró a los ojos y por un momento el mundo entero pareció reducirse a ese patio, a esa mesa de madera y al vapor que subía de las tazas de café. «He estado pensando», Elena, comenzó Mateo, midiendo sus palabras con cuidado. «Mi caballo aún necesita un par de días para recuperarse del todo si quiero emprender rutas difíciles. Y he notado que el techo del granero tiene algunas goteras que podrían arruinar su heno cuando lleguen las lluvias fuertes. Además, el cerco del huerto norte está cediendo. Si usted me lo permite, me gustaría proponerle un trato». Elena frunció el ceño levemente, intrigada y un poco cautelosa. «¿Qué clase de trato?», preguntó ella. «Déjeme quedarme 3 o 4 días más», propuso Mateo, inclinándose ligeramente hacia adelante sobre la mesa. «Yo repararé el techo del granero, arreglaré los cercos y cortaré suficiente leña para que tenga reservas secas durante semanas. A cambio, solo le pido permiso para dormir en el granero, un poco de agua y, si no es mucha molestia, compartir los alimentos que yo mismo ayudaré a recolectar o cazar. Durante las tardes, usaré el tiempo libre para explorar a pie las tierras abandonadas de los alrededores y ver si encuentro el lugar que busco». La propuesta flotó en el aire fresco de la mañana. Elena sopesó la oferta. Su mente racional le decía que era un buen trato. El invierno se acercaba lentamente y el trabajo pesado siempre recaía sobre sus hombros. La idea de tener leña cortada y un granero sin goteras era un alivio inmenso. Sin embargo, su corazón, ese órgano asustadizo que había estado escondido bajo llave, latía con fuerza. Aceptar significaba permitir que este forastero entrara en su rutina, significaba escuchar su voz durante el día, ver su sombra cruzarse con la suya. Significaba dejar que la vida entrara de nuevo. «El trabajo es duro aquí», advirtió Elena, intentando sonar firme.
Mis manos están hechas para el trabajo duro, respondió Mateo, mostrándole las palmas llenas de callosidades antiguas. Está bien, accedió Elena finalmente, soltando un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Tenemos un trato, Mateo, pero las reglas las pongo yo. Mateo sonrió ampliamente, una sonrisa que pareció quitarle varios años de encima. Y así comenzaron unos días que transformarían la quietud absoluta de la propiedad en un escenario de actividad y colaboración. A la mañana siguiente, el sonido de la sierra cortando madera vieja se convirtió en la nueva melodía del valle. Mateo trabajaba incansablemente. Se subía al tejado del granero con una agilidad sorprendente, reemplazando las tablas podridas con una precisión que demostraba sus años de experiencia. Elena, por su parte, se sentía extrañamente motivada. Mientras trabajaba en el huerto, levantaba la vista de vez en cuando solo para comprobar que él seguía allí, recortado contra el cielo azul, trabajando bajo el sol inclemente. A veces, la vida nos envía compañía en los momentos en que más creemos que debemos estar solos, en esos instantes en los que pensamos que ya nadie puede entender nuestras batallas diarias. Y si tú, que me estás escuchando, has sentido alguna vez que un ángel terrenal ha llegado a tu puerta justo cuando más lo necesitabas, déjame tu experiencia aquí abajo en la caja de comentarios. Para mí es un honor inmenso leer cada una de sus vivencias en este espacio, y si aún no lo has hecho, te invito con mucho cariño a que te suscribas ahora mismo al canal Historias Narradas, que le des un me gusta a este video y actives la campana para que sigamos compartiendo estas emociones juntos, porque cada historia que contamos aquí es un pedacito de nosotros mismos. Al mediodía, compartían la comida bajo el roble. Elena cocinaba frijoles negros con especias y horneaba pan de maíz en el horno de barro, mientras Mateo aportaba algunas perdices que lograba cazar en las primeras horas del alba. Las conversaciones se volvieron más fluidas, más profundas. Hablaban de las estaciones, de los ciclos de la siembra, de las tormentas pasadas y de las estrellas que adornaban las noches. Elena descubrió que Mateo era un hombre de pocas pero sabias palabras, alguien que sabía escuchar no solo con los oídos, sino con la mirada. El tercer día de su acuerdo trajo consigo un evento inesperado que pondría a prueba no solo su fuerza física, sino la confianza que empezaba a tejerse entre ellos. La tarde había caído con una pesadez extraña. El cielo, que horas antes era de un azul despejado, se tornó rápidamente de un gris plomizo, denso y amenazador. El viento comenzó a soplar en ráfagas cortas y furiosas, levantando remolinos de polvo seco en el patio. Las gallinas, asustadas por la presión del aire, corrían desorientadas buscando refugio en su corral de madera. Elena estaba dentro de la casa, asegurando los postigos de las ventanas, cuando escuchó los primeros truenos retumbar en la distancia, como el eco de unos tambores gigantescos. Sabía lo que significaba. Las tormentas de primavera en esa región no eran simples lluvias, eran fuerzas de la naturaleza desatadas que podían arrancar árboles de raíz y destruir meses de cosecha en cuestión de minutos. ¡Elena!, gritó Mateo desde afuera, su voz luchando contra el aullido del viento. Ella abrió la puerta y salió corriendo al porche. Mateo estaba empapado de sudor y tierra, sosteniendo un rollo de cuerda gruesa. El viento está golpeando demasiado fuerte la cara norte del granero, le explicó él, acercándose rápidamente. Si no reforzamos los pilares exteriores, el techo que acabo de reparar podría ceder por la presión. Necesito que me ayude a tensar la cuerda desde el roble grande. Sin pensarlo dos veces, Elena bajó los escalones del porche y corrió hacia él. El cielo se iluminó con un relámpago cegador, seguido de un trueno que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Las primeras gotas de lluvia, frías y pesadas como monedas de plomo, empezaron a caer, empapando sus ropas en segundos. Llegaron a la base del granero. Mateo ató un extremo de la cuerda al pilar de madera que crujía peligrosamente bajo la fuerza del viento.
Tome el otro extremo y corra hacia el árbol. Cuando yo dé la señal, tire con todas sus fuerzas para tensarla y yo la aseguraré aquí, ordenó Mateo, sus ojos llenos de una determinación feroz. Elena asintió, tomando la cuerda áspera entre sus manos desnudas. Corrió hacia el gran roble, resbalando un poco en el barro que comenzaba a formarse en el suelo. El viento intentaba empujarla hacia atrás, la lluvia le nublaba la vista, pero una adrenalina desconocida corría por sus venas. Se aferró al tronco del árbol, rodeándolo con la cuerda y preparando su cuerpo para hacer contrapeso. «Ahora, Elena, tire con fuerza», gritó él desde la distancia. Elena apoyó los pies en la tierra húmeda, inclinó su cuerpo hacia atrás y tiró de la cuerda con una fuerza que no sabía que poseía. Sus músculos protestaron, la cuerda le quemaba las palmas de las manos, pero no cedió ni un milímetro. A través de la cortina de lluvia, veía a Mateo luchando para asegurar el nudo alrededor de un pesado tronco clavado en el suelo, usando todo su peso para anclar la estructura. Trabajaron juntos en perfecta sincronía, repitiendo el proceso en otros dos pilares, mientras la tormenta rugía a su alrededor con una furia implacable. Cuando terminaron, ambos se refugiaron apresuradamente en el interior del granero, empujando la pesada puerta doble para cerrarla contra el viento. El interior del granero estaba oscuro, iluminado solo por los destellos intermitentes de los relámpagos que se colaban por las rendijas de la madera. El ruido de la lluvia golpeando el techo era ensordecedor. Elena se dejó caer sobre un fardo de heno, respirando con dificultad, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Estaba empapada hasta los huesos, el cabello se le pegaba al rostro, pero al mirar hacia arriba comprobó que el techo se mantenía firme. No había goteras. El trabajo de Mateo había resistido. Mateo se acercó, respirando pesadamente también. Se apoyó contra uno de los pilares internos y se deslizó hasta quedar sentado en el suelo, cerca de ella. Ambos se miraron en la penumbra. Estaban exhaustos, sucios y mojados, pero de repente una carcajada espontánea y ronca escapó de los labios de Mateo. Elena lo miró sorprendida por un segundo, y luego, sin poder evitarlo, una sonrisa amplia y liberadora se dibujó en su rostro, convirtiéndose en una risa cristalina que llenó el espacio por encima del sonido de la tormenta. Habían vencido a la tormenta juntos. En ese instante de vulnerabilidad compartida, Elena sintió que las pesadas cadenas de su soledad se aflojaban un poco más. «Es usted una mujer increíblemente fuerte», Elena, le dijo Mateo cuando las risas se apagaron, mirándola con una intensidad que la hizo temblar ligeramente, y no precisamente por el frío. Pocos hombres habrían aguantado la tensión de esa cuerda bajo esta lluvia. «Cuando la tierra es lo único que tienes, aprendes a defenderla con uñas y dientes», respondió ella en voz baja, apartándose un mechón húmedo de la frente. «No me refería solo a la fuerza física», murmuró Mateo, casi inaudible bajo el repiqueteo de la lluvia. El ambiente entre ellos cambió. La cercanía física, el olor a lluvia, a heno húmedo y el calor humano que ambos irradiaban crearon una atmósfera cargada de una intimidad inesperada. Mateo se movió ligeramente, acercándose un poco más para evitar una ráfaga de viento frío que entraba por debajo de la puerta. Al hacerlo, Elena notó que él hacía una mueca de dolor y se llevaba la mano derecha al antebrazo izquierdo. «¿Qué ocurre?», preguntó ella, la preocupación borrando cualquier otra emoción de su rostro. Se inclinó hacia adelante. «No es nada», intentó evadir él, retirando la mano. Un pequeño roce con la madera astillada mientras aseguraba el primer pilar. Con el agua y el frío, apenas lo sentí hasta ahora. «Déjeme ver», exigió Elena, con una autoridad que no admitía réplicas. Mateo suspiró y extendió el brazo hacia ella.
En la semioscuridad, Elena pudo ver un corte profundo a lo largo de su antebrazo, mezclado con barro y sangre que el agua de lluvia no había logrado limpiar del todo. La herida no era fatal, pero necesitaba atención inmediata para evitar una infección, algo que en esas tierras alejadas de cualquier médico podía ser muy peligroso. «Tenemos que ir a la casa», dijo Elena, poniéndose de pie de un salto. «Aquí no puedo limpiarlo bien». La tormenta parece haber bajado un poco su intensidad. Corrieron bajo la lluvia remanente hasta la seguridad de la casa. Elena encendió varias lámparas de aceite, inundando la cocina de una luz cálida y reconfortante. Le indicó a Mateo que se sentara en una silla de madera cerca de la estufa, mientras ella buscaba rápidamente paños limpios, agua hervida que guardaba en una jarra de barro y un frasco de alcohol de romero que ella misma preparaba con las hierbas de su jardín. Mateo la observaba moverse por la cocina con una gracia silenciosa y eficiente. Se quitó la camisa mojada con cuidado para no rozar la herida, revelando un torso marcado por cicatrices antiguas, testimonio de una vida dura y exigente. Cuando Elena se acercó con los implementos, dudó por un microsegundo. Hacía años que no tocaba la piel de un hombre de esa manera, años que no cuidaba de nadie más que de sí misma y de sus animales. Respiró hondo, tratando de calmar el leve temblor de sus manos, y se arrodilló junto a la silla de Mateo. «Esto va a arder un poco», le advirtió, mojando un paño limpio en el alcohol de romero. «He sobrevivido a cosas peores», respondió él con una media sonrisa, intentando tranquilizarla. Elena comenzó a limpiar la herida con movimientos suaves pero firmes. El roce de sus dedos fríos contra la piel caliente de Mateo provocó una corriente eléctrica que ambos sintieron con claridad absoluta. Mateo apretó la mandíbula cuando el alcohol tocó el corte, pero no apartó la mirada del rostro de la mujer que lo curaba. Estaban tan cerca que Elena podía contar las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos oscuros, podía sentir la respiración acompasada de él sobre su cabello húmedo. Mientras vendaba el brazo con una tira de tela blanca de algodón, un silencio profundo se instaló en la cocina. El sonido de la lluvia afuera parecía haberse convertido en un murmullo lejano. «Gracias», Elena susurró Mateo cuando ella terminó de hacer un nudo seguro en la venda. Su mano libre se movió, casi por instinto, y rozó suavemente los dedos de ella que aún descansaban sobre su brazo curado. El contacto, aunque inocente, fue como una chispa cayendo sobre hierba seca. Elena sintió una sacudida en el pecho, una mezcla abrumadora de necesidad, miedo y recuerdos dolorosos. La calidez de esa mano grande y áspera sobre la suya desencadenó una avalancha de emociones que había mantenido bloqueadas detrás de un muro de piedra durante años. Recordó el dolor desgarrador de la pérdida, el vacío absoluto que siguió a la muerte de su esposo. El terror de volver a amar y perderlo todo de nuevo la asaltó con una violencia inesperada. Retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado, y se puso de pie, alejándose un par de pasos, dándole la espalda a Mateo mientras empezaba a recoger apresuradamente los paños sucios y el frasco de alcohol sobre la mesa de la cocina. Su respiración se volvió agitada y sentía las lágrimas amenazando con picar detrás de sus ojos. Debería intentar descansar, Mateo», dijo ella, con una voz temblorosa que traicionaba su confusión interior. «La tormenta pasará pronto. Le traeré algo de sopa caliente para que entre en calor». Mateo se quedó sentado, observando la espalda rígida de la mujer frente a él. Entendió de inmediato lo que había sucedido. Había cruzado una línea invisible, no con malicia, sino empujado por una conexión que se estaba formando entre ellos de manera natural e irremediable. Sabía que las heridas del alma tardan mucho más en sanar que un corte en el brazo, y requería de una paciencia infinita no asustar al pájaro herido que empezaba a asomarse desde su jaula. Elena la llamó suavemente, sin levantarse,
respetando la distancia que ella había impuesto. No tiene que tener miedo de mí. Le doy mi palabra de que jamás haría algo que le causara daño. Ella se detuvo, con las manos apoyadas en el borde de la mesa, mirando a través de la ventana hacia la oscuridad de la noche lluviosa. Las palabras de Mateo eran sinceras, lo sabía en lo más profundo de su corazón. El problema no era que tuviera miedo de él. El problema, la verdadera y aterradora realidad que la paralizaba, era que tenía miedo de sí misma. Miedo de darse cuenta de que, bajo esa capa de viuda solitaria y amargada por el destino, su corazón todavía tenía la desesperada e insensata necesidad de seguir latiendo por alguien más. La mañana siguiente a la tormenta amaneció con una claridad deslumbrante, como si el cielo hubiera sido lavado a mano por los ángeles durante la madrugada. El olor a tierra mojada, a pino fresco y a ozono flotaba en el aire, creando una atmósfera de renovación que contrastaba fuertemente con la batalla interna que Elena libraba en su corazón. Se despertó temprano, antes de que el sol asomara por completo, sintiendo el peso de la noche anterior todavía sobre sus hombros. La memoria del tacto de Mateo, esa chispa fugaz de calor humano, la había mantenido dando vueltas en la cama durante horas. No era solo el roce de su mano áspera sobre la de ella, era lo que ese roce significaba. Significaba que estaba viva, que debajo de las capas de luto y aislamiento, la mujer que alguna vez fue capaz de amar con toda su alma seguía allí, latiendo en la oscuridad, esperando una oportunidad para salir a la luz. Al salir al porche, notó que Mateo ya estaba en pie. Había mantenido su promesa, a pesar de la herida en su brazo, que ahora llevaba cuidadosamente vendada bajo la manga de su camisa de algodón. Estaba revisando los daños que la tormenta pudiera haber causado en los cercos del huerto. Se movía con una lentitud deliberada, respetando el silencio de la mañana y, sobre todo, respetando el espacio de Elena. Ella lo observó desde la distancia, apoyada en el marco de la puerta. Era un hombre bueno, un hombre íntegro. Su instinto le decía que podía confiar en él, pero el miedo, ese viejo amigo que la había protegido de nuevas desilusiones, le susurraba que mantuviera la guardia alta. Cuando pierdes lo que más amas, el miedo a volver a sufrir se convierte en un escudo tan pesado que a veces te impide caminar hacia adelante. «Buenos días», dijo Elena finalmente, bajando los escalones de madera que crujieron bajo su peso. Su voz sonó un poco más suave que de costumbre, desprovista de la dureza que solía usar como armadura. Mateo se giró, y al verla, una sonrisa cálida y tranquila iluminó su rostro curtido. No había reproche en sus ojos por la forma abrupta en que ella se había alejado la noche anterior, solo una comprensión profunda y silenciosa. «Buenos días, Elena», respondió él, quitándose el sombrero por un instante a modo de saludo. La tormenta fue fiera, pero el granero aguantó perfectamente, y parece que sus cultivos de maíz también resistieron el embate del viento. La tierra húmeda les hará mucho bien. Gracias a su ayuda, reconoció ella, acercándose un poco más, cruzando los brazos sobre su pecho para protegerse de la brisa fresca matinal. «¿Cómo está su brazo? ¿Le duele mucho?» «Apenas un latido molesto, nada que un buen día de trabajo no pueda curar», mintió él a medias, moviendo el brazo para restarle importancia. «He estado pensando, si a usted le parece bien, claro. El mapa viejo que tengo marca una propiedad abandonada a un par de horas a caballo hacia el este, al otro lado del arroyo seco. La llaman el refugio. Pensé en ensillar mi caballo e ir a echar un vistazo hoy. Tal vez sea el pedazo de tierra que estoy buscando». Elena sintió una punzada inesperada en el estómago ante la mención de su partida, aunque fuera solo por unas horas. El refugio. Conocía bien ese lugar. Era una antigua hacienda que había quedado en el olvido mucho antes de que ella y su difunto esposo llegaran a la región. Los caminos hacia allá eran traicioneros y fáciles de perder entre la maleza que había reclamado su territorio.
Es un camino difícil de encontrar si no se conoce la zona, murmuró Elena, mirando hacia las colinas del este, que aún estaban envueltas en jirones de niebla. El puente viejo sobre el arroyo se cayó hace 3 inviernos. Hay que rodear por el paso de las piedras negras, y las lluvias de anoche habrán dejado el sendero muy resbaladizo. Mateo asintió, rascándose la barbilla pensativo. Supongo que tendré que confiar en mi suerte y en la intuición de mi caballo, entonces. Elena guardó silencio por un momento, debatiendo consigo misma. La idea de quedarse sola en la casa, rodeada de sus pensamientos y del eco de la noche anterior, le resultaba repentinamente insoportable. Además, el sentido de responsabilidad hacia este forastero que había salvado su granero la empujaba a no dejarlo marchar hacia un terreno peligroso sin guía. «Yo iré con usted», dijo Elena de pronto, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de sus palabras. «Tengo una yegua mansa en el corral trasero que necesita estirar las piernas. Le mostraré el camino seguro hasta el refugio. A cambio de lo de anoche, es lo justo». Los ojos de Mateo se iluminaron con una sorpresa genuina y una alegría que intentó disimular bajando la mirada hacia sus botas embarradas. «Sería un honor contar con su compañía, Elena. Se lo agradezco profundamente». 1 hora más tarde, ambos cabalgaban lado a lado por un sendero estrecho que serpenteaba a través del bosque frondoso. El sol ya había comenzado a calentar la tierra, levantando un vapor ligero que le daba al paisaje un aspecto de cuento antiguo. La yegua de Elena, un animal de pelaje gris moteado, conocía el camino de memoria y avanzaba con paso seguro, mientras el alazán de Mateo la seguía de cerca. Durante el trayecto, la conversación fluyó de manera mucho más natural. Lejos de los límites de la casa de Elena, ambos parecían haberse quitado un peso de encima. El entorno salvaje, con sus árboles centenarios y el canto de los pájaros ocultos en el follaje, actuaba como un bálsamo para sus almas cansadas. ¿Alguna vez conoció a los dueños del refugio?, preguntó Mateo, rompiendo el silencio rítmico de los cascos de los caballos sobre la hojarasca mojada. «No personalmente», contestó Elena, girando un poco en su montura para mirarlo. «Pero la historia de ese lugar es muy conocida entre los pocos que habitamos esta región. Perteneció a don Elías y doña Rosa. Llegaron aquí hace muchos años, cuando estas tierras apenas estaban siendo descubiertas. Dicen que construyeron la casa principal con sus propias manos, tronco a tronco». Elena hizo una pausa, y su mirada se perdió en la espesura del bosque, recordando los relatos que su esposo le contaba en las noches de invierno junto a la chimenea. «Dicen que se amaban con una devoción que rara vez se ve en este mundo», continuó ella, con la voz teñida de una suave melancolía. «Transformaron aquella tierra salvaje en un paraíso. Tenían huertos enormes, caballos de las mejores razas y una casa siempre abierta para los viajeros perdidos. Pero la vida, a veces, tiene una forma cruel de cobrar sus deudas». Doña Rosa enfermó repentinamente de unas fiebres que nadie supo curar. Don Elías trajo médicos de la ciudad, gastó su fortuna en medicinas, pero nada funcionó. Ella se apagó como una vela al viento en sus propios brazos. Mateo escuchaba atentamente, con el ceño ligeramente fruncido, absorbido por la tristeza de la historia. Entendía por qué Elena sentía tanta empatía por aquel relato. Era un espejo de su propio dolor. «¿Qué pasó con él después de que ella muriera?», preguntó Mateo en voz baja. Empacó una pequeña bolsa de cuero con ropa, cerró la puerta de la casa principal con llave y se marchó al amanecer, respondió Elena, soltando un suspiro pesado. Nunca más regresó. Dejó todo atrás, las tierras, los animales, la casa. Dicen que no podía soportar caminar por los pasillos sin escuchar la voz de ella, que cada árbol que habían plantado juntos le recordaba su ausencia. La naturaleza no tardó en recuperar lo que era suyo. El refugio es ahora solo eso, una ruina hermosa llena de recuerdos. A veces, la vida nos lleva a lugares que están llenos de ecos del pasado, lugares que nos recuerdan que todo lo que construimos con tanto esfuerzo
puede desvanecerse si no está sostenido por el amor de quienes nos rodean. Si alguna vez has visitado un lugar que te ha traído recuerdos tan fuertes que casi podías tocarlos, me encantaría que me lo contaras ahí abajo en los comentarios. Me fascina leer cómo los lugares marcan nuestras vidas. Y recuerda, si esta historia está resonando contigo, te invito con todo el cariño del mundo a que te suscribas aquí, al canal Historias Narradas. Dale a la campanita para que sigamos caminando juntos por estos senderos de emociones y recuerdos, porque en cada uno de estos videos dejamos una parte de nuestra propia alma. Después de cruzar el paso de las Piedras Negras con sumo cuidado, el terreno se abrió, revelando un valle escondido entre dos montañas. Allí estaba el refugio. A pesar del abandono, la majestuosidad del lugar era innegable. La casa principal, de 2 pisos y amplios ventanales, estaba cubierta casi por completo de enredaderas salvajes y hiedra oscura. El techo se había hundido en algunas partes, y el viejo establo era apenas un esqueleto de madera blanqueada por el sol y la lluvia. Sin embargo, había una belleza solemne en la decadencia, una prueba de que allí, alguna vez, floreció la vida en su máxima expresión. Desmontaron y ataron los caballos a un viejo poste de roble que milagrosamente seguía en pie. Caminaron juntos hacia la entrada principal, apartando las ramas secas que bloqueaban el paso. El silencio en ese lugar era diferente al de la propiedad de Elena. Aquí, el silencio estaba cargado de historia, de secretos susurrados al viento. Mateo observaba la estructura con ojo crítico, evaluando la calidad de la madera que aún resistía, la disposición de las habitaciones, la cercanía del arroyo que ahora corría turbio tras la tormenta. Pero a pesar de su interés práctico, no podía evitar sentirse afectado por la atmósfera del lugar. «Es una lástima», murmuró Mateo, pasando la mano por el marco tallado de la puerta principal, donde la madera estaba agrietada, pero conservaba su belleza original. Tanto esfuerzo, tanto amor invertido, para terminar devorado por el bosque. Es como si la tierra no perdonara el abandono. Elena estaba de pie unos pasos detrás de él, mirando hacia lo que alguna vez fue un jardín de rosas. Cerró los ojos por un instante y pudo imaginar casi a la perfección las risas de la pareja anciana, el sonido del agua corriendo por las acequias, el olor a pan recién horneado saliendo de la cocina. Pero la imaginación fue reemplazada rápidamente por una sensación física muy real. Un mareo repentino, fuerte y desorientador, se apoderó de ella. El mundo a su alrededor comenzó a girar lentamente y un zumbido agudo le llenó los oídos. Se llevó una mano al pecho, sintiendo una opresión extraña, una falta de aire que la obligó a buscar apoyo. Intentó dar un paso hacia atrás, pero sus rodillas cedieron bajo su propio peso. Tropezó con una raíz sobresaliente que se escondía bajo la hierba alta y perdió el equilibrio. «¡Elena!», exclamó Mateo, reaccionando con la rapidez de un felino. Se giró justo a tiempo para atraparla antes de que su cuerpo golpeara el suelo de piedra del antiguo porche. Sus brazos fuertes la rodearon por la cintura y los hombros, sosteniéndola con firmeza. El impacto del cuerpo de ella contra el pecho de él fue suave pero definitivo. Durante unos segundos angustiosos, Elena se quedó sin aliento, apoyando la cabeza contra la camisa de franela de Mateo, escuchando el latido acelerado del corazón del hombre debajo de la tela. «¿Está bien? ¿Qué sucedió?», preguntó él, su voz temblando ligeramente por la alarma. La ayudó a sentarse lentamente en el único escalón de piedra que no estaba cubierto de musgo húmedo. Elena respiró hondo, cerrando los ojos con fuerza para obligar al mareo a disiparse. Una fina capa de sudor frío le cubría la frente. No era la primera vez que sentía aquella debilidad en los últimos meses, aquellos mareos inexplicables que la asaltaban de vez en cuando, pero siempre los había atribuido al cansancio extremo, a la falta de sueño o al trabajo excesivo bajo el sol.
Nunca le había dado importancia, convenciéndose de que era solo el precio que su cuerpo pagaba por la vida dura que llevaba. «Estoy bien», logró articular, abriendo los ojos y forzando una sonrisa tranquilizadora, aunque su palidez la delataba. «Creo que el calor me ha afectado un poco, y me salté el desayuno esta mañana por la prisa de salir. Es solo una pequeña debilidad, Mateo, no se alarme». Mateo no parecía convencido. Se arrodilló frente a ella, escudriñando su rostro con una mezcla de preocupación y ternura. Sacó un pañuelo de algodón limpio de su bolsillo y le secó suavemente la frente. El gesto tan íntimo y cuidadoso hizo que el corazón de Elena diera un vuelco que nada tenía que ver con el mareo anterior. «Deberíamos volver», dijo él con firmeza. «No quiero que se esfuerce más. Este lugar no vale la pena si usted se pone en riesgo. La llevaré de regreso para que descanse». «No, por favor», lo detuvo Elena, poniendo una mano sobre el brazo de él. El contacto fue instintivo, una súplica silenciosa para que no la tratara como a un cristal roto. «De verdad estoy bien. Solo necesito sentarme un momento a la sombra. Por favor, explore la casa si lo desea. No hemos viajado hasta aquí para darnos la vuelta a los 10 minutos». Mateo dudó, debatiéndose entre su preocupación por ella y el deseo de no hacerla sentir incómoda. Finalmente, asintió despacio. «Me quedaré aquí con usted», decidió él, sentándose a su lado en el frío escalón de piedra. «Las ruinas no irán a ninguna parte. Además, creo que ya he visto suficiente. Este lugar es hermoso, sí, pero tiene demasiados fantasmas. Y yo estoy buscando un lugar para empezar de cero, no para vivir a la sombra del pasado de otros». Se quedaron en silencio durante un largo rato, observando cómo las mariposas revoloteaban entre las flores silvestres que habían crecido salvajes en el jardín destruido. La tensión de la mañana había desaparecido por completo, reemplazada por una sensación de compañerismo profundo. El muro que Elena había levantado con tanto esmero durante años comenzaba a desmoronarse piedra a piedra, y para su sorpresa, no sentía pánico, sino un inmenso alivio. «Mi esposo se llamaba Julián», dijo Elena de repente, rompiendo el silencio. Su voz era apenas un murmullo, pero resonó con fuerza en el espacio tranquilo. Era la primera vez que pronunciaba su nombre en voz alta frente a otra persona desde el día del funeral. Mateo se giró para mirarla, guardando un silencio respetuoso, dándole el espacio que necesitaba para abrir su corazón. «Teníamos tantos sueños cuando llegamos a esta tierra», continuó ella, mirando sus propias manos, que ahora descansaban sobre su regazo. «Queríamos tener una familia grande, llenar la casa de ruido, de risas de niños, de vida». Él era un hombre fuerte, lleno de vitalidad. Trabajaba desde el alba hasta el anochecer sin quejarse jamás. Pero una tarde de invierno, mientras cortaba un árbol viejo que amenazaba con caer sobre el establo, el tronco cedió de manera inesperada. Elena tomó una respiración profunda, luchando contra el nudo familiar que se formaba en su garganta. Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero esta vez no las contuvo. Las dejó caer libremente, limpiando el polvo del camino y la tristeza acumulada de sus mejillas. «No hubo tiempo para nada», susurró ella, con la voz quebrada. «Fue tan rápido, tan injusto. Un segundo estaba planeando la siembra de la primavera y al siguiente todo se había apagado. Me quedé sola en medio de la nada, con una casa a medio terminar y un corazón completamente destrozado. Y desde entonces he vivido aterrorizada de la vida, aterrorizada de la gente, aterrorizada de que si me permitía sentir algo de nuevo, el universo me lo arrebataría con la misma crueldad». Mateo extendió su mano grande y callosa y la colocó suavemente sobre las manos de Elena. Ella no se apartó. Al contrario, giró sus palmas hacia arriba y entrelazó sus dedos con los de él, aferrándose a su calor como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio de la tormenta. «Elena», dijo Mateo con una voz grave
y llena de emoción. El dolor que cargamos por los que se han ido es la prueba de que supimos amar profundamente, pero escondernos del mundo no les rinde homenaje. Yo he caminado por muchos lugares, he visto muchas tierras hermosas, he dormido bajo cientos de cielos estrellados. Pero le juro, desde lo más profundo de mi alma, que el único lugar donde he sentido que he llegado a casa fue ayer, sentado bajo la lluvia en su granero, riendo con usted. Las palabras de Mateo penetraron en el corazón de Elena como un rayo de sol atravesando una nube densa. Lo miró a los ojos y vio en ellos una verdad absoluta, una promesa de lealtad y cuidado que no pedía nada a cambio más que la oportunidad de estar a su lado. El miedo todavía estaba allí, agazapado en un rincón de su mente, pero la calidez del amor naciente era mucho más fuerte. Se quedaron sentados en el escalón de la vieja casa en ruinas durante horas, hablando ya no del pasado, sino del presente, de las cosas simples, del color de las flores silvestres, del comportamiento de los caballos, de la receta de pan de maíz que ella preparaba. Hablaban como dos almas que se habían estado buscando en la oscuridad y que por fin habían encontrado un faro que los guiaba hacia un puerto seguro. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas pálidos, decidieron que era hora de regresar. El camino de vuelta fue distinto. Ya no eran dos extraños compartiendo una ruta por necesidad. Eran un hombre y una mujer que habían cruzado un umbral invisible, unidos por la vulnerabilidad compartida y el despertar de un sentimiento profundo y sereno. Al llegar a la finca de Elena, la noche ya estaba cayendo. Mientras Mateo desencillaba los caballos y los acomodaba en el corral, Elena preparó la cena. Por primera vez en muchísimo tiempo, no cocinó por inercia, por la simple necesidad de sobrevivir, sino con la alegría de saber que alguien más disfrutaría de su esfuerzo. Preparó una sopa caliente de verduras y horneó galletas dulces con miel. Cenaron juntos en el porche, bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite. Las risas resonaron en el aire fresco de la noche, ahuyentando a los fantasmas de la soledad que habían habitado la casa durante tanto tiempo. Elena se sentía inmensamente feliz, una felicidad pura y radiante que la rejuvenecía. Sin embargo, en la quietud de la madrugada, cuando ya se había retirado a su habitación y Mateo dormía plácidamente en el granero reparado, aquella extraña opresión en el pecho regresó. Era un dolor sordo, una puntada persistente cerca del corazón que la obligó a sentarse al borde de la cama y respirar con dificultad. Se frotó el pecho con la mano, intentando calmar el latido irregular. «Es solo la emoción del día», se dijo a sí misma en la oscuridad, cerrando los ojos con fuerza. «Es solo que mi cuerpo se está acostumbrando de nuevo a vivir». Pero muy en el fondo de su ser, una intuición silenciosa y helada comenzaba a susurrarle que el destino, ese tejedor caprichoso e impredecible, tal vez aún tenía una última y dolorosa prueba preparada para ella, justo ahora, en el preciso instante en que había decidido volver a abrir las alas. Los días que siguieron a la visita a las ruinas del refugio trajeron consigo una calma que la finca de Elena no había presenciado en muchísimos años. La mañana siguiente, el sol se levantó con una luz dorada y suave, derritiendo los últimos vestigios de la tormenta. Mateo no ensilló su caballo alazán. En lugar de eso, se levantó al alba, tomó las herramientas del cobertizo y comenzó a reparar la valla del huerto sur, aquella que Elena había dado por perdida hacía ya 2 temporadas. Cuando ella salió al porche con 2 tazas de café humeante, lo encontró midiendo unos tablones de madera con una concentración absoluta. No hizo falta que cruzaran ninguna palabra sobre su partida. Ambos sabían, con esa certeza silenciosa que solo da el corazón, que él había decidido quedarse. El otoño avanzaba, tiñendo el valle de colores cobrizos y dorados. Trabajar juntos se convirtió en una danza natural, un ritmo compartido donde las palabras a menudo sobraban.
Una tarde, mientras recolectaban las últimas mazorcas de maíz antes de que las primeras heladas endurecieran la tierra, Mateo se detuvo en medio del surco. Se quitó el sombrero, secándose la frente, y observó a Elena, que estaba a unos pasos de distancia, llenando una canasta de mimbre. El viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello oscuro, y por primera vez en mucho tiempo, sus mejillas tenían un color rosado, lleno de vida. «¿Sabe, Elena?», dijo Mateo, acercándose a ella con paso tranquilo, «he estado pensando en la tierra que queda detrás del granero, aquella que colinda con el bosque de pinos. Si la podamos antes de que caiga la primera nieve, podríamos prepararla para sembrar trigo en la primavera. Es un suelo rico, oscuro. Nos daría una buena cosecha». Elena dejó caer la mazorca que tenía en las manos dentro de la canasta y levantó la vista. El uso de la palabra «nos» flotó en el aire frío de la tarde, envolviéndola en una calidez inesperada. Ya no era ella sola contra el mundo, eran ellos. «Esa tierra lleva años descansando», respondió ella, con una sonrisa tímida asomando a sus labios. «Estará dura y llena de raíces profundas. Nos tomará semanas limpiarla». «Tenemos tiempo», afirmó Mateo, sosteniendo su mirada con una intensidad suave. «Y tenemos 2 pares de manos fuertes. No le tengo miedo al trabajo duro, y sé que usted tampoco». Comenzaron la tarea a la mañana siguiente. Fue un trabajo agotador. Arrancar las raíces gruesas de los arbustos salvajes requería fuerza y paciencia. Pasaban horas cavando, cortando y apilando la maleza para hacer hogueras controladas. Durante esos días de esfuerzo físico extremo, la complicidad entre ellos creció hasta convertirse en un lazo inquebrantable. Se turnaban para beber agua del mismo cántaro de barro, se ayudaban a levantar los troncos más pesados y por las noches se sentaban frente a la chimenea de la casa, agotados pero con el espíritu lleno de una paz inmensa. Fue precisamente en una de esas noches frente al fuego cuando la barrera final entre ellos cayó por completo. Afuera, el viento soplaba con fuerza, anunciando la inminente llegada del invierno, pero dentro de la sala, el crepitar de los leños de roble creaba un refugio perfecto. Elena estaba sentada en su vieja mecedora, tejiendo una manta de lana gruesa, mientras Mateo, sentado en una silla baja de madera, afilaba su cuchillo de caza con una piedra de afilar. El sonido rítmico del metal contra la piedra era hipnótico. «¿Qué le parece si mañana horneo ese pastel de manzanas y canela que tanto le gustó la semana pasada?», preguntó Elena, sin apartar la vista de las agujas de tejer. «Aún nos quedan algunas manzanas buenas en la despensa». Mateo detuvo su labor y levantó la cabeza. La luz naranja del fuego se reflejaba en sus ojos, dándoles una profundidad conmovedora. Dejó el cuchillo y la piedra sobre la pequeña mesa de centro y se levantó lentamente. Caminó los pocos pasos que los separaban y se arrodilló frente a la mecedora de Elena. Ella detuvo el movimiento de sus manos, sorprendida, y dejó que la labor de punto cayera sobre su regazo. «El pastel de manzanas suena maravilloso», Elena, susurró Mateo, con una voz ronca y cargada de una emoción contenida. «Pero hay algo que necesito decirle desde hace días, y no quiero esperar a que caiga la nieve para hacerlo». Elena sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Sus manos temblaron ligeramente y las entrelazó sobre la lana a medio tejer para disimularlo. «¿Qué ocurre, Mateo?», preguntó ella, en un hilo de voz. Mateo extendió sus manos, grandes y ásperas por el trabajo, y tomó las de Elena entre las suyas. El tacto era cálido, firme, protector. «Llegué a este valle buscando un pedazo de tierra donde echar raíces, un lugar al que pudiera llamar hogar, antes de que los años me alcanzaran», confesó él, mirándola fijamente, sin parpadear. «Pero desde el momento en que la vi junto al huerto, con ese sombrero de paja y esa mirada triste y valiente al mismo tiempo, supe que mi búsqueda había terminado. No era la tierra lo que mi alma necesitaba, Elena.
Era usted. Usted es el hogar que he estado buscando toda mi vida. Las palabras de Mateo cayeron sobre el corazón de Elena como una lluvia suave sobre la tierra sedienta. Las lágrimas acudieron a sus ojos, no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. Había pasado tanto tiempo creyendo que su destino era marchitarse en la soledad de aquella montaña, que escuchar esa declaración de amor incondicional le parecía un milagro inconcebible. «Mateo», murmuró ella, sollozando suavemente, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Él levantó una mano y con una delicadeza infinita secó una lágrima que resbalaba por la mejilla de ella. «Sé que ha sufrido mucho», continuó él, acercándose un poco más. «Sé que el miedo a perder es un monstruo grande y oscuro, pero le prometo, por lo más sagrado que existe, que cuidaré de usted, de esta tierra y de nuestro futuro con cada aliento que me quede. Déjeme amarla, Elena. Déjeme demostrarle que la vida aún tiene luz para nosotros». Elena no respondió con palabras. Se inclinó hacia adelante y rodeó el cuello de Mateo con sus brazos, escondiendo el rostro en el hueco de su hombro, llorando libremente, liberando años de angustia, de silencios y de frío. Él la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello oscuro, respirando el aroma a jabón y a humo de leña que era tan característico de ella. Cuando finalmente se separaron, sus miradas se encontraron y, sin necesidad de decir nada más, unieron sus labios en un beso suave, tembloroso y lleno de promesas. Fue el beso de dos almas cansadas que por fin encuentran un lugar seguro donde descansar. Y así, el invierno llegó a la finca, cubriendo el valle con un manto blanco y espeso de nieve, pero dentro de la casa de madera, la primavera ya había florecido. A veces, la vida nos quita mucho, nos deja el corazón vacío y las manos frías, pero cuando menos lo esperamos, nos envía a alguien que nos enseña a encender el fuego de nuevo. Si tú, que me escuchas, crees en las segundas oportunidades, si crees que el amor verdadero puede llegar en cualquier etapa de la vida para sanar nuestras heridas más profundas, te invito a que te suscribas ahora mismo aquí, al canal Historias Narradas. Déjanos un me gusta, activa la campanita y acompáñanos en cada relato. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez el amor te ha rescatado de un momento de gran tristeza? Leo cada una de sus historias, porque juntos formamos esta gran familia que entiende el valor de los sentimientos reales. Los meses de invierno fueron mágicos. Aislados del resto del mundo por las fuertes nevadas, Elena y Mateo construyeron un universo propio. Pasaban los días arreglando el interior de la casa, cocinando juntos, leyendo viejos libros a la luz de las lámparas de aceite y haciendo planes para la siembra de trigo que llevarían a cabo cuando la tierra se descongelara. Mateo construyó unas repisas nuevas para la cocina y talló pequeños animales de madera para decorar el alféizar de las ventanas. Elena, por su parte, sentía que había rejuvenecido 10 años. Su risa, antes inexistente, ahora llenaba cada rincón de la casa. Sin embargo, en las sombras de esa felicidad radiante, un enemigo silencioso y oscuro comenzaba a despertar. Fue a finales del invierno, cuando los primeros deshielos empezaban a formar pequeños riachuelos en el patio, que Elena notó que algo no andaba bien. Estaba amasando pan en la mesa de la cocina, una tarea que había hecho cientos de veces, cuando un cansancio repentino y aplastante se apoderó de ella. Sus brazos, normalmente fuertes, se sintieron pesados como el plomo. El aire en la cocina pareció enrarecerse, dificultándole la respiración. Se apoyó con ambas manos en la mesa enharinada, cerrando los ojos y esperando a que el mareo pasara. Un sudor frío le perlaba la frente y, una vez más, sintió aquella punzada sorda y profunda en el lado izquierdo del pecho. «Elena, ¿dónde pusiste los clavos pequeños?», preguntó Mateo, entrando a la cocina desde el porche, sacudiéndose la nieve de las botas.
Al verla inclinada sobre la mesa, pálida y respirando con dificultad, dejó caer la caja de herramientas al suelo con un estrépito metálico y corrió hacia ella. «Elena, ¿qué ocurre?», exclamó, sosteniéndola por los hombros. «Nada, nada», se apresuró a decir ella, forzando una sonrisa y enderezándose con un esfuerzo supremo. «Es solo el calor del horno. Creo que he estado demasiado tiempo de pie amasando. Me mareé un poco. Eso es todo». Mateo la miró con profunda preocupación. Le tocó la frente, notando la humedad fría de su piel. «Estás helada», murmuró él, usando el tuteo íntimo que habían adoptado en esos meses. «Ven, siéntate en la mecedora. Yo terminaré con el pan. Tienes que descansar más, mi amor. Trabajas desde antes que salga el sol». Elena se dejó guiar hasta la silla, agradeciendo internamente la excusa del cansancio. Pero ella sabía la verdad. Sabía que no era fatiga. Esos episodios se habían vuelto cada vez más frecuentes durante las últimas semanas. A veces, al caminar hacia el granero, tenía que detenerse a mitad de camino para recuperar el aliento. Otras noches, se despertaba en la madrugada con el corazón latiendo desbocado, como si intentara escapar de su pecho, acompañado de un dolor que le irradiaba hacia el brazo izquierdo. Lo ocultó. Lo ocultó con la desesperación de quien se aferra a un sueño hermoso y teme que al abrir los ojos todo desaparezca. Se negaba a aceptar que su cuerpo estuviera fallando justo ahora, justo cuando la vida le había devuelto la alegría, justo cuando tenía a Mateo a su lado. Se convencía a sí misma de que eran secuelas del duro invierno, que con la llegada del sol primaveral recuperaría su fuerza. Preparaba infusiones de hierbas a escondidas, bebiéndolas en silencio mientras Mateo trabajaba en el campo, rezando en un ruego mudo al universo para que le concediera más tiempo. La primavera finalmente llegó, desbordante y magnífica. El valle se vistió de un verde intenso, los árboles frutales estallaron en flores blancas y rosadas, y el canto de los pájaros reemplazó el aullido del viento helado. Mateo y Elena trabajaron codo a codo en la tierra nueva detrás del granero, sembrando el trigo que habían planeado. A los ojos de Mateo, la finca estaba renaciendo, y con ella, la mujer que amaba. Pero la realidad física de Elena era un contraste cruel con el florecimiento del entorno. Una mañana clara y templada, Mateo decidió ir al bosque cercano a talar unos pinos maduros que necesitaba para reforzar el techo del porche. Le dio un beso en la frente a Elena antes de salir, prometiendo regresar antes del mediodía para almorzar juntos. Elena se quedó en la casa. Sentía una opresión inusual en el pecho desde que se había despertado, un peso constante que le dificultaba tomar respiraciones profundas. Decidió que tomaría la mañana con calma. Tomó la canasta de mimbre, puso unas pocas prendas de ropa que necesitaban lavado y emprendió el camino familiar y serpenteante hacia el lago cristalino. Pensó que el agua fría y el ambiente tranquilo del bosque la ayudarían a relajarse y a disipar el malestar. El camino, que antes recorría con pasos ágiles, le pareció interminable. Sus piernas le pesaban y cada escalón natural de piedra y tierra requería un esfuerzo monumental. Tuvo que detenerse 3 veces, apoyando la espalda contra los gruesos troncos de los árboles, cerrando los ojos e intentando calmar el tamborileo errático de su corazón. Un poco más, se susurraba a sí misma, con los labios resecos, solo hasta el agua. Finalmente, llegó a la orilla del lago. El espejo de agua estaba sereno, reflejando el cielo azul impecable. Elena dejó la canasta sobre la hierba húmeda y se arrodilló lentamente sobre su piedra plana de siempre. El esfuerzo de agacharse hizo que la visión se le nublara por unos segundos. Sacudió la cabeza, intentando despejar la bruma oscura que amenazaba con cubrir sus ojos. Tomó una prenda de algodón y la sumergió en el agua helada. El contraste del frío en sus manos debería haberla despertado, pero en lugar de eso, provocó un choque en su sistema debilitado. Al intentar levantar la prenda mojada, un dolor agudo,
punzante y terriblemente violento, le atravesó el centro del pecho. Fue como si una garra de hierro le estuviera estrujando el corazón con una fuerza sobrehumana. Elena soltó la ropa, emitiendo un pequeño grito ahogado que se perdió en la inmensidad del bosque silencioso. Se llevó ambas manos al pecho, retorciéndose sobre la piedra, intentando desesperadamente tomar una bocanada de aire, pero sus pulmones se negaban a expandirse. El dolor se irradió hacia su cuello y bajó por su brazo izquierdo como una corriente eléctrica ardiente. El mundo a su alrededor comenzó a girar vertiginosamente. Los colores vibrantes de la primavera se desvanecieron en un tono grisáceo. Sintió que perdía el equilibrio y su cuerpo cayó pesadamente hacia un lado, rodando por la pequeña pendiente de hierba hasta quedar tendida de espaldas a escasos centímetros del borde del agua. El cielo azul por encima de ella parecía alejarse rápidamente, oscureciéndose en los bordes. Su respiración se volvió superficial, errática, un simple siseo doloroso que escapaba de sus labios entreabiertos. Mientras tanto, en el bosque, Mateo acababa de derribar el segundo pino. Estaba limpiando las ramas con su hacha cuando un instinto inexplicable, una sacudida fría en la base del estómago, lo hizo detenerse en seco. Dejó caer el hacha y miró hacia la dirección de la casa. El silencio del bosque, normalmente pacífico, de repente le pareció ominoso. Una urgencia ciega y aterradora se apoderó de él. Sin pensarlo, sin entender del todo por qué, comenzó a correr. Corrió saltando troncos caídos, esquivando ramas bajas, con el corazón martilleando contra sus costillas. Llegó a la casa, pero la encontró vacía. El fuego de la cocina estaba apagado y la canasta de la ropa no estaba en su lugar. «¡Elena!», gritó, con la voz desgarrada por el pánico. Su llamado rebotó contra las paredes de madera, sin respuesta. Sin perder un segundo, corrió hacia el sendero que bajaba al lago. Sus botas resbalaban en la tierra húmeda por la velocidad a la que descendía, tropezando con las raíces, pero no se detuvo. Al llegar a la curva que dejaba ver el agua cristalina, su mundo entero se detuvo. Allí estaba ella, su cuerpo inmóvil tendido en la hierba, pálida como la luna de invierno, con los ojos cerrados y una expresión de dolor congelada en sus facciones. La canasta de mimbre yacía volcada a pocos metros y la ropa limpia flotaba a la deriva en la orilla del lago. «No, no, no, por favor, Dios mío, no», gritó Mateo, lanzándose de rodillas a su lado. La tomó en sus brazos, levantando su cabeza y apoyándola contra su pecho. La piel de Elena estaba helada, cubierta de un sudor pegajoso. Mateo acercó el oído a sus labios y escuchó un hilo de respiración, tan débil que apenas movía el aire. Su corazón latía de manera caótica, débil y rápida, como el aleteo de un pájaro moribundo. «Elena, mi amor, mírame por favor». «Abre los ojos», suplicaba él, acariciando su rostro con manos temblorosas, mientras las lágrimas comenzaban a desbordarse de sus ojos oscuros, cayendo sobre las mejillas de ella. «Despierta, por favor». Lentamente, como si tuviera que atravesar un océano de sombras densas, Elena abrió los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas y su mirada, normalmente profunda y llena de fuerza, ahora estaba empañada por el agotamiento absoluto y el sufrimiento. Al ver el rostro de Mateo bañado en lágrimas, bañado por la luz del sol que se filtraba entre los árboles, intentó sonreír, pero solo logró una mueca débil. «Mateo», susurró, su voz sonando como el crujido de las hojas secas. Cada palabra era un esfuerzo monumental. «Shh, no hables, mi vida. No te esfuerces», la interrumpió él, pasando un brazo por debajo de sus rodillas y el otro por su espalda, preparándose para levantarla. «Te llevaré a la casa, ensillaré el caballo y te llevaré al pueblo. Encontraremos a un médico, te pondrás bien. Te juro que te pondrás bien». «No», murmuró Elena, aferrándose débilmente a la camisa de él con sus dedos fríos.
Lo miró con una intensidad desgarradora, una mirada que detuvo los movimientos desesperados de Mateo. No hay tiempo, Mateo. El pueblo está muy lejos. Mateo negó con la cabeza frenéticamente, rehusándose a aceptar la verdad que los ojos de la mujer que amaba le estaban gritando en silencio. No digas eso, Elena. Por favor, no te rindas. Lucharemos contra esto juntos, me lo prometiste, le rogó, apretándola contra su pecho protector, como si su propio abrazo pudiera infundirle la vida que se le estaba escapando. Lo siento tanto, logró decir ella, y una lágrima solitaria, caliente y salada, resbaló por su sien hacia su cabello. He estado enferma durante mucho tiempo. El corazón me está fallando, Mateo. Lo sabía y no te lo dije. El dolor que atravesó el alma de Mateo en ese momento fue mucho más agudo y devastador que cualquier herida física que hubiera sufrido en toda su existencia. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un huracán. Los mareos, el cansancio excesivo, las noches en las que ella se levantaba silenciosamente, todo cobraba ahora un sentido terrible y trágico. ¿Por qué no me lo dijiste, mi amor? ¿Por qué cargaste con este peso sola? Sollozó él, acunándola, meciéndola suavemente en la orilla del lago que había sido testigo de su soledad y que ahora presenciaba su agonía. Elena tragó saliva con dificultad, luchando por mantener los ojos abiertos. El dolor en el pecho era constante, pero la presencia de Mateo, el calor de sus brazos, le daba el valor necesario para enfrentar sus últimos momentos. Porque fui egoísta, confesó ella, con la voz quebrándose en un suspiro doloroso. Había pasado tanto frío, tantos años en la oscuridad, y cuando tú llegaste, trajiste el sol contigo. No quería que la sombra de mi enfermedad arruinara nuestra primavera. Quería vivir, Mateo, quería vivir este amor contigo, sin que la lástima manchara nuestros días. Mateo lloraba sin consuelo. La inmensidad de aquel amor, tan puro y al mismo tiempo tan trágicamente corto, lo abrumaba por completo. La abrazó más fuerte, besando su frente, sus mejillas húmedas, sus labios fríos. Me diste la vida entera en estos meses, Elena, lloró él, apoyando su frente contra la de ella. No hay lástima, solo hay un amor infinito. Eres lo más hermoso que me ha pasado en este mundo. Elena levantó una mano temblorosa y acarició la barba áspera de Mateo, memorizando las líneas de su rostro, el contorno de su amor. No te arrepientas de haberte quedado, susurró ella, cerrando los ojos lentamente, rindiéndose ante el cansancio que la invitaba a dormir. No dejes que esta finca vuelva a morir. Prométemelo, Mateo. Prométeme que la cuidarás. Te lo prometo, te lo juro por mi vida entera, respondió él, aferrándose a su cuerpo debilitado, sintiendo cómo los latidos erráticos en el pecho de Elena comenzaban a hacerse cada vez más lentos, cada vez más espaciados, mientras el eco de sus palabras flotaba sobre las aguas tranquilas del lago, marcando el inicio del adiós más doloroso que un corazón humano puede soportar. El último aliento de Elena abandonó su cuerpo con la suavidad de una hoja de otoño que finalmente se suelta de la rama para tocar el suelo. No hubo un suspiro dramático, ni un movimiento brusco, solo una quietud absoluta que descendió sobre ella, borrando las líneas de dolor de su rostro y dejándola en una expresión de paz profunda e inquebrantable. En los brazos de Mateo, su peso cambió, volviéndose repentinamente ajeno a la chispa de vida que la había habitado apenas un instante antes. El silencio que siguió a ese momento fue el sonido más ensordecedor que Mateo había experimentado en toda su existencia. Era un silencio denso, pesado, que parecía devorar el canto de los pájaros, el murmullo del viento entre los pinos y el suave chapoteo del agua del lago contra las piedras de la orilla. Mateo se quedó petrificado, incapaz de asimilar la enormidad de lo que acababa de suceder. Sus manos, grandes y curtidas por el trabajo de años, temblaban violentamente mientras sostenían el rostro de la mujer que amaba.
La llamó por su nombre, primero en un susurro desesperado, como si temiera despertarla de un sueño profundo, y luego con un grito desgarrador que brotó desde lo más profundo de sus entrañas, un grito primario de dolor y de furia que rebotó contra las montañas y se perdió en la inmensidad del bosque indiferente. Pero Elena no respondió. Sus ojos oscuros permanecían cerrados, ocultando para siempre aquella mirada valiente y dulce que lo había rescatado de su propia soledad itinerante. La naturaleza a su alrededor, en un contraste que le pareció cruel y despiadado, continuaba su curso con una normalidad insultante. El sol de primavera seguía brillando alto en el cielo azul, calentando la tierra húmeda. Las mariposas revoloteaban sobre las flores silvestres que crecían cerca de la orilla, y los pequeños peces nadaban tranquilamente en las aguas cristalinas del lago. El mundo no se había detenido porque el corazón de Elena hubiera dejado de latir, y esa constatación golpeó a Mateo con la fuerza de un mazo invisible, rompiéndolo en 1000 pedazos por dentro. Se abrazó al cuerpo sin vida de ella, hundiendo su rostro en su piel, y lloró. Lloró con la desesperación de un niño perdido en la oscuridad, dejando que las lágrimas empaparan la tela del vestido de algodón que ella llevaba puesto, meciéndola suavemente mientras las horas comenzaban a perder su significado. El sol comenzó su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, pintando sombras alargadas sobre la hierba húmeda. Fue solo entonces, cuando el frío de la tarde empezó a colarse por sus ropas, que Mateo encontró la fuerza para moverse. Sabía que no podía dejarla allí, en la orilla del lago que había sido su refugio solitario durante tanto tiempo. Con una delicadeza infinita, como si estuviera sosteniendo el cristal más frágil del universo, pasó un brazo por debajo de sus rodillas y el otro por su espalda, y se puso de pie. El peso del cuerpo de Elena era ligero, casi etéreo, pero para Mateo, en ese momento, se sentía como si estuviera cargando sobre sus hombros el peso del mundo entero. El camino de regreso a la casa fue un calvario lento y tortuoso. Cada paso que daba por el sendero empinado que subía desde el lago le recordaba los días en que caminaban juntos por esos mismos lugares, hablando de semillas, de cosechas y de un futuro que ahora se había desvanecido como el humo en el aire. Sus botas resbalaban en la tierra, sus músculos ardían por el esfuerzo y por la tensión acumulada, pero no se detuvo ni una sola vez. Al llegar al claro donde se alzaba la casa de madera, la visión de la estructura, con su porche recién reparado y las ventanas limpias, le provocó una nueva oleada de llanto. Aquella casa ya no era un hogar, se había convertido instantáneamente en un mausoleo de madera, lleno de ecos y de promesas rotas. Entró en la casa empujando la puerta con el hombro y llevó a Elena hasta su habitación, depositándola suavemente sobre la cama que ella misma había tendido esa misma mañana. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas blancas, iluminando su rostro pálido. Mateo se quedó de pie junto a la cama durante un largo rato, con los brazos colgando a los costados, sintiéndose completamente vacío, despojado de cualquier propósito. Pero sabía que había cosas que debían hacerse, ritos antiguos de despedida que el amor exigía como último tributo. Llenó un cuenco de barro con agua limpia del pozo, buscó los paños de algodón más suaves que encontró en los cajones de madera, y con una reverencia que rozaba lo sagrado, comenzó a lavar el rostro y las manos de Elena. Mientras lo hacía, su mente viajó inevitablemente a aquella noche de tormenta, cuando los roles estaban invertidos y era ella quien limpiaba la herida de su brazo con manos temblorosas pero firmes. Esa noche, en el calor de la cocina iluminada por las lámparas de aceite, había nacido el amor que ahora le estaba destrozando el pecho. Le desenredó el cabello oscuro con cuidado, vistiéndola con el vestido más hermoso que encontró en su armario, un vestido de lino claro que ella había guardado para ocasiones que nunca llegaron.
Finalmente, rebuscó en la pequeña cesta de costura que Elena siempre tenía junto a la mecedora de la sala y encontró la manta de lana gruesa que ella había estado tejiendo para él durante las noches de invierno. Estaba a medio terminar, con las agujas aún prendidas en los últimos puntos, pero Mateo la tomó y la envolvió con ella, cubriendo su cuerpo como si buscara protegerla del frío eterno que acababa de abrazarla. La noche cayó sobre la finca como un manto pesado y oscuro. Mateo no encendió ninguna luz. Se sentó en una silla de madera junto a la cama, sosteniendo la mano fría de Elena entre las suyas, y veló su sueño durante las largas y lentas horas de la madrugada. En la oscuridad, la tentación de rendirse comenzó a susurrarle al oído. Recordó la historia de don Elías y doña Rosa, la leyenda de la hacienda en ruinas llamada El Refugio. Recordó cómo don Elías, incapaz de soportar el dolor de la ausencia de su amada, había empacado sus pertenencias y había abandonado sus tierras para no volver jamás, dejando que el bosque devorara el fruto de su amor y de su trabajo. En ese momento de desesperación absoluta, Mateo comprendió perfectamente a aquel hombre. Comprendió el impulso visceral de huir, de ensillar el caballo, cabalgar hacia cualquier dirección y no mirar atrás, intentando dejar el dolor atrapado en aquellas paredes de madera. ¿Para qué quedarme?, se preguntaba a sí mismo en medio del silencio sepulcral de la habitación. ¿Para qué sembrar una tierra que ella nunca verá florecer? ¿Para qué mantener un techo que ya no nos cobijará a los dos? Cuando los primeros rayos pálidos del alba comenzaron a dibujar las formas de los muebles en la habitación, Mateo tomó una decisión. Se levantó de la silla con los movimientos lentos y rígidos de un anciano. Salió de la casa y caminó hacia el cobertizo de las herramientas. El aire de la mañana era frío y cortante, un recordatorio físico de la realidad que lo rodeaba. Tomó una pala de hoja ancha, un pico pesado de hierro, y caminó hacia el gran roble que se erguía orgulloso en el patio trasero de la casa, aquel bajo cuya sombra habían compartido innumerables tazas de café, desayunos improvisados y miradas cargadas de promesas silenciosas. Era el lugar más hermoso de la finca, desde donde se podía ver el huerto y, a lo lejos, el brillo del agua del lago. Comenzó a cavar. El sonido de la pala golpeando la tierra dura y las raíces gruesas del roble se convirtió en la única música del valle. Fue un trabajo brutal, físicamente extenuante. El sudor le empapaba la camisa y sus manos, ya llenas de callosidades, comenzaron a sangrar por la fricción constante con el mango de madera de la herramienta, pero no se detuvo. Cada golpe que daba contra el suelo era un intento desesperado de exorcizar el dolor que lo ahogaba. Cada palada de tierra que arrojaba a un lado era una lágrima materializada. Cavó durante horas, impulsado por una energía ciega y rabiosa, hasta que la tumba fue lo suficientemente profunda, lo suficientemente digna para albergar el cuerpo de la mujer que le había enseñado a amar de nuevo. A media mañana, cuando el sol ya brillaba con fuerza, volvió a la casa. Tomó el cuerpo envuelto de Elena en sus brazos por última vez y lo llevó hasta el lugar bajo el roble. La depositó en el fondo de la tierra oscura con una ternura infinita. Antes de comenzar a cubrirla, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó dos pequeñas figuras de madera que había tallado durante las noches de invierno mientras ella tejía. Eran dos aves con las alas extendidas. Las colocó suavemente sobre la manta de lana, cerca de su corazón. «Te prometo», murmuró Mateo, con la voz quebrada y la mirada fija en el fondo de la fosa, «que estas aves te harán compañía hasta que yo vuelva a encontrarte. Espérame, Elena. No importa cuánto tiempo pase en este mundo de sombras, mi alma siempre sabrá cómo encontrar la tuya». Comenzó a echar la tierra sobre ella. Ese sonido, el de los terrones oscuros cayendo sobre la lana y cubriendo lentamente su figura, fue el sonido de la puerta de su esperanza cerrándose de golpe. Cuando terminó, formó un pequeño montículo de tierra, recogió piedras lisas del arroyo cercano y las dispuso en un círculo cuidadoso alrededor de la tumba.
cortó algunas flores silvestres de los alrededores y las dejó sobre la tierra removida. Luego se dejó caer de rodillas frente a su obra, apoyó las manos ensangrentadas sobre el suelo y dejó que el agotamiento físico y emocional lo venciera, cayendo en un llanto silencioso que lo vació por completo. Los días que siguieron al entierro fueron una bruma de dolor constante y asfixiante. Mateo se movía por la finca como un fantasma, impulsado únicamente por el instinto de supervivencia de los animales que dependían de él. Daba de comer a los caballos, echaba grano a las gallinas, pero apenas probaba bocado. La casa se le hacía insoportable. El olor de Elena, el eco de su risa, la visión de su mecedora vacía en el porche, todo era un recordatorio constante de la herida abierta en su pecho. Durante casi una semana durmió en el granero, sobre el heno, envuelto en su propia manta de viaje, incapaz de cruzar el umbral de la puerta principal de la casa, sin sentir que le faltaba el aire. La depresión lo envolvió como una niebla espesa. Una mañana, la tentación de la huida volvió con una fuerza arrolladora. Se levantó del heno, con la mirada perdida y los movimientos mecánicos de quien ya no tiene nada que perder. Caminó hacia el establo, tomó las riendas de su caballo alazán y comenzó a ensillarlo. Ajustó la cincha con fuerza, colocó sus viejas alforjas de cuero sobre el lomo del animal y ató su saco de dormir en la parte trasera. Estaba listo. Iba a hacer lo mismo que don Elías. Iba a dejar que el bosque reclamara la tierra, la casa y los recuerdos. Iba a cabalgar hacia el norte, hacia el este, hacia cualquier lugar donde el viento no le susurrara el nombre de Elena en los oídos. Tomó al caballo por las riendas y comenzó a caminar hacia el camino de tierra que alejaba de la propiedad. Pero al llegar a la cerca de madera que marcaba el límite del patio, se detuvo. Sus botas parecían estar hechas de plomo. Levantó la vista y su mirada se cruzó con la extensión de tierra oscura y arada que se encontraba detrás del granero, aquella que ambos habían limpiado con tanto esfuerzo durante el otoño. Las primeras briznas del trigo que habían sembrado juntos estaban empezando a brotar, rompiendo la superficie de la tierra como pequeñas agujas verdes de esperanza. La imagen lo golpeó con la fuerza de un rayo. Cerró los ojos y en la quietud de la mañana, la memoria de las últimas palabras de Elena acudió a su mente con una claridad cristalina. Las escuchó no como un recuerdo lejano, sino como si ella estuviera de pie a su lado, susurrándoselas al oído. No te arrepientas de haberte quedado. No dejes que esta finca vuelva a morir. Prométemelo, Mateo. Prométeme que la cuidarás. Mateo soltó las riendas del caballo, que cayeron al suelo levantando una pequeña nube de polvo. Cayó de rodillas en medio del camino, agarrándose la cabeza con ambas manos, mientras un sollozo ahogado escapaba de su garganta. Huir no era la respuesta. Huir era traicionar su promesa, era permitir que la muerte de Elena significara el final de todo lo que ella había amado y protegido con tanto esfuerzo. Si él se marchaba, las zarzas cubrirían el huerto, el techo del granero volvería a tener goteras, y la casa de madera se convertiría en otra ruina olvidada, otro refugio lleno de fantasmas y tristezas. Quedarse dolía de una manera que las palabras no pueden describir, pero huir mataría la memoria de ella para siempre. Y Mateo estaba dispuesto a soportar cualquier agonía con tal de mantener viva la esencia de la mujer que le había devuelto el alma. Se secó las lágrimas con el dorso de la manga, se puso de pie con una nueva determinación brillando en sus ojos oscuros y recogió las riendas del caballo. No lo montó. Lo llevó de regreso al establo, le quitó la silla de montar y las alforjas y lo dejó pastar libremente en el corral. Luego caminó hacia el cobertizo, tomó sus guantes de trabajo de cuero desgastado, el azadón y la regadera. Tenía un trigo que cultivar, tenía una promesa que cumplir y tenía un amor que honrar a través del sudor de su frente y el esfuerzo de sus manos. Aquel día marcó un punto de inflexión. Mateo se sumergió en el trabajo del campo con una devoción que rayaba en lo religioso. La rutina de la granja,
que antes compartían entre risas y miradas cómplices, se convirtió para él en una tabla de salvación en medio del océano de su dolor. Se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear, encendía el fuego de la cocina, preparaba su café y salía a enfrentarse a la tierra. Desmalezó los huertos de hortalizas, reparó cada centímetro de las vallas de madera y cuidó del inmenso campo de trigo con la delicadeza con la que un padre cuida de un hijo enfermo. El trabajo físico actuó como un bálsamo necesario. El agotamiento de sus músculos al final de cada jornada era la única manera de silenciar su mente lo suficiente como para poder conciliar el sueño en la cama grande de la habitación, una cama que ahora ocupaba él solo, pero en la que siempre dejaba el lado izquierdo vacío, como un homenaje silencioso. A medida que pasaban las semanas y los meses, el dolor punzante y agudo de los primeros días comenzó a transformarse en una melancolía serena, en una presencia constante pero ya no destructiva. El ciclo de las estaciones, que antes le había parecido cruel por su indiferencia, se convirtió en una fuente de consuelo. Vio cómo la primavera daba paso a un verano caluroso y brillante. El campo de trigo detrás del granero creció alto y fuerte, y cuando llegó el momento de la cosecha, las espigas doradas ondeaban al viento como un mar de oro líquido bajo el sol. Cosechar aquel trigo sin ella fue otra prueba de fuego, pero Mateo lo hizo con el corazón lleno de orgullo. Vendió parte del grano en el pueblo más cercano, que estaba a horas de distancia, y con el dinero compró pintura para la casa, herramientas nuevas y semillas para la próxima temporada. La finca de Elena no solo no estaba muriendo, sino que estaba floreciendo con una vitalidad que nunca antes había conocido. Se había convertido en la propiedad más hermosa y productiva de toda la región de las montañas. Pasaron los años. El tiempo, ese escultor paciente que moldea nuestras vidas con cinceladas de alegrías y tristezas, fue dejando su marca en Mateo. Su cabello oscuro se fue llenando de hilos de plata, y las líneas de expresión alrededor de sus ojos se hicieron más profundas, contando la historia de un hombre que había amado intensamente y que había sobrevivido a la pérdida a través del trabajo y el honor. Ya no era el forastero que llegó perdido una tarde de otoño. Ahora era el guardián de la tierra, el hombre respetado por los pocos vecinos que se atrevían a aventurarse por aquellos caminos, conocido por su amabilidad silenciosa y por el estado impecable de sus cultivos. Y aunque la soledad era su compañera constante, nunca se sintió verdaderamente solo. Había desarrollado un ritual sagrado que no rompía por ningún motivo, ni por el cansancio de la cosecha, ni por las tormentas de invierno. Cada atardecer, cuando el sol comenzaba a ocultarse y teñía el cielo de ese color anaranjado que a Elena tanto le gustaba, Mateo preparaba 2 tazas de café humeante en la cocina de leña. Llevaba ambas tazas, cruzando el patio trasero hasta llegar bajo la sombra inmensa del roble centenario. El lugar alrededor de la tumba se había convertido en un jardín exuberante. Mateo había plantado rosas blancas, lavanda y romero, y había tallado una cruz de madera de cedro en la que había grabado sus nombres entrelazados. Se sentaba en una pequeña banca rústica que él mismo había construido junto a las piedras lisas, tomaba su café y dejaba la otra taza sobre una roca plana junto a las flores. Y allí, en la quietud dorada del atardecer, le hablaba. Le contaba sobre los potrillos que habían nacido en la primavera, sobre la cantidad de maíz que esperaban recoger ese año, sobre cómo el techo del granero había resistido otra vez las nevadas de enero. Le hablaba con la naturalidad de quien conversa con alguien que está sentado justo a su lado, sintiendo en el roce de la brisa fresca sobre su rostro curtido la caricia de la mujer que, aunque invisible a los ojos, seguía siendo la dueña absoluta de su corazón. Y es que, amigos míos, cuando llegamos a cierta etapa de nuestras vidas, comprendemos que el verdadero amor no se termina cuando la persona que amamos da su último suspiro terrenal. El amor verdadero trasciende la carne, trasciende el tiempo y el espacio.
Se queda arraigado en los lugares que compartimos, en las promesas que cumplimos en su nombre y en la forma en que decidimos vivir el resto de nuestros días honrando su memoria. Mateo no dejó que la tristeza lo destruyera. Al contrario, usó su amor por Helena como la fuerza motriz para crear belleza y vida en la tierra que ella tanto amaba. Él entendió que la mejor manera de no perderla era mantener vivo su legado. Si esta historia ha logrado tocar tu corazón, si has sentido esa conexión profunda con el amor incondicional y la fuerza que todos llevamos dentro para superar las pruebas más duras de la vida, quiero invitarte con todo mi cariño a que te suscribas ahora mismo al canal Historias Narradas. No olvides dejar un me gusta. Activar esa pequeña campanita para no perderte nuestras próximas narraciones, y te aseguro que el próximo video que estoy preparando traerá consigo una emoción aún mayor, una historia que nos hará reflexionar sobre el inmenso valor de las segundas oportunidades. Y antes de despedirnos, me encantaría leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has hecho una promesa a un ser querido, a alguien que ya no está, y has dedicado tu vida o tu esfuerzo a cumplirla? Déjame tu experiencia ahí abajo, porque cada uno de sus mensajes nos enseña que el amor, cuando es genuino, es la única fuerza verdaderamente eterna en este mundo. Nos escuchamos en la próxima historia, aquí, en Historias Narradas.